Buenas noches, amados y amigos de YouTube y de todas las plataformas que nos escuchan a esta hora. Queremos darle la bienvenida. Es una serie, hoy estamos un poco fuera de lo tradicional, hermano Jorge. Sí, señor. Vamos a, por petición de algunos hermanos, han querido que realicemos una serie de videos muy especiales acerca de Éxodo capítulo 20, lo que se conoce en el mundo como los 10 mandamientos, y nosotros le llamamos las 10 palabras, y eso hay una razón de ser. ¿Existen solamente 10 mandamientos, hermano Jorge? No, hay más de 10 mandamientos. Hay más mandamientos. Por Así eso es. se llaman las 10 palabras, ¿cierto? Que es básico 10 palabras, pero tienen más porque es prácticamente todo el capítulo 20, Sí. donde hay más mandamientos, ¿cierto? Sí, así es. Les invitamos a todos a que nos acompañen en esta travesía de 10 videos que corresponden a esas 10 palabras. Correcto. Vamos a tratar, si el Eterno así lo permite, en poder compartir con ustedes el significado de cada uno de esos mandamientos y la aplicabilidad a nuestra vida el día de hoy. Valdría la pena también revisar si esos mandamientos se pueden cumplir hoy en día, si hay algún impedimento para poderlos cumplir. Entonces vamos a empezar, hermano Jorge. Sí, son las 10 palabras. Vamos a hacer un pequeño recuento de por qué el Eterno le da a nuestro pueblo en el monte de Sinaí las 10 palabras, ¿cierto? Es el pacto que Él nos entrega, sus condiciones, y en el cual el pueblo debe entrar, ¿cierto? Y esas 10 palabras son la columna vertebral, son el fundamento del resto de la Torah, del Claro resto sí. de la ley de Dios. Claro que ¿cierto? Sí. De la ley de Dios. Entonces, como dijiste, vamos a comenzar con el primer mandamiento, que dice así. Dice, yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, eso constituiría la primera palabra. Sí. Ya, esa sería la primera. Yo soy el Eterno, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Correcto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí. Entonces vamos a tratar de desarrollar eso. ¿Qué es Dios? O sea, ¿qué podemos nosotros entender como Dios? La palabra Dios, traducida como Dios, es una palabra que no dice mucho. Lo entendemos como la deidad, ¿cierto? Sí. Como la deidad. Pero la palabra en su idioma original, que es el hebreo, la palabra que se tradujo como Dios es Elohim, Sí. ¿cierto? Elohim. Y la primera característica es que es una palabra que puede ser plural o singular, ¿cierto? Plural cuando se refiere a dioses, por ejemplo, ¿cierto? Y eso vamos a explicarlo más luego, creo que en una porción anterior habíamos hablado algo de los dioses. Pero en este caso, que es Elohim, que sería singular, pero con una connotación de suprema autoridad, o sea, de todopoderoso. O sea, que también podría, como dice usted, traducirse como una autoridad. O sea, Dios es una autoridad. Correcto. Miremos lo que dice el diccionario Strong, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? En la palabra 430, ¿cierto? Nos dice que es el plural de la palabra 433, que la palabra 433 del Strong en hebreo es la palabra Eloah, ¿cierto? Que es el singular de la palabra Elohim, ¿cierto? Que quiere decir todopoderoso, ¿cierto? Pero en este caso, en la palabra 430, que es Elohim, esa palabra puede denotar varias cosas, puede traduce varios aspectos. Número uno, suprema autoridad, sí. ¿cierto? Como singular sería suprema autoridad. Quiero hacerle una pregunta. Siempre que nosotros encontremos
en la Biblia hebrea, o en la traducción hebrea, para ser más exactos, la palabra Elohim siempre se está refiriendo al Eterno o no siempre se está refiriendo al No Eterno. siempre se está refiriendo al Eterno. Por eso, dentro de la explicación que hay de la palabra Elohim, está, uno, suprema autoridad. Sí. Dos, todopoderoso. ¿Cierto? La palabra Elohim también puede decir, se le puede colocar a la palabra ángeles. O sea, también, ¿por qué? Porque los ángeles son autoridad delegada del Eterno. Correcto. ¿Cierto? O sea, que entonces, un ángel enviado puede ser un un Elohim. Correcto. Correcto, ¿cierto? Ya. También la palabra habla de Elohim en el plural cuando se refiere a las deidades paganas. También habla de Elohim. ¿Cierto? A los ídolos. Sí. También habla de Elohim. Pero también hay otra connotación que dice en el Salmo 89, habla, dice ahí en el Salmo, en español lo tradujimos así, ustedes son dioses. ¿Por qué? ¿Y a quién le estaba diciendo dioses? Estaba diciéndoselo a los jueces que habían constituido en Israel para juzgar al pueblo. Jueces como Gedeón, como Correcto. Jefté, Sí. o sea, de Y ese el tipo de Sanedrín. y el Sanedrín, ok. ¿Cierto? El cuerpo de justicia. Ahí es donde podemos entender, en el Salmo 89 dice que él está en la reunión de los dioses. Entonces uno se pregunta, ¿entonces es que hay otros dioses? Sí, que es una pregunta que es válida y que, que mucha gente se hace, ¿cierto? Correcto, y sí. que de pronto se puede malentender cuando dice estoy en la reunión de los dioses. Bueno, ¿pero a qué se está refiriendo ahí? A eso, en la reunión de los jueces. Sí, no hay posibilidad alguna, ya que usted toca el tema de los dioses, y no nos vamos a desviar, solamente es una pregunta. No cabe la posibilidad alguna, en alguna parte de la escritura, de pronto está oculto, uno nunca lo ha visto, no sé, de que existan otras deidades, por ejemplo, vivas, ¿no? Unas deidades vivas, por ejemplo, el dios de la lluvia, el dios del sol, algo que de pronto esté por ahí y que uno nunca lo haya visto, o sea, o de pronto que refleje que exista un dios, vamos a poner el dios del trueno, no sé. Pues a veces es lo que piensa la gente, ¿cierto? Sí. Pero la escritura en el libro de Isaías, en el profeta Isaías, el Eterno, nuestro Elohim, habla a través del profeta Isaías diciendo, no hay Dios aparte de mí, no conozco a ninguno. No hay otro. No hay otro. Fuera de mí, no hay Dios, dice él. Sí. ¿Cierto? Yo soy el que anuncio desde el principio el fin. O sea, no cabe la posibilidad absoluta de que exista otra deidad. En la connotación de la palabra, no. Okay. Porque él es la suprema autoridad, ¿cierto? Correcto. Y es el todopoderoso. Correcto. ¿Cierto? Por eso encontramos, Leo, en Génesis, en Bereshit, capítulo 1, donde nos habla de la creación. Sí. En ningún lado en ese capítulo se nombra el nombre del Eterno. Sí. Que es Yud-Heh-Vah-Heh, ¿cierto? Sí. No se nombra. Correcto. Siempre dice, creó Elohim, ¿cierto? Creó Elohim, sí. ¿cierto? En la palabra Elohim. ¿Por qué? Sí. Porque ahí está manifestándose el poder del Eterno en su creación. Correcto. Bueno, dice el texto que nos sacó de casa de servidumbre. Yo le quiero preguntar algo también. Estoy haciendo el papel de la persona que está allá, que es el pensamiento natural. O sea, no con el objeto de controversia ni nada, sino que quiero preguntarle. Muchas de estas preguntas quizás las tienen ustedes allá en sus hogares y de pronto nadie les ha podido contestar o de pronto no han podido tener una respuesta que satisfaga. Le pregunto, o sea, ahí dice el texto, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, en casa de servidumbre. Mire, a mí personalmente, yo puedo decir, yo nací hace 38 años, yo no estaba allí en Egipto. O sea, yo físicamente a mí no me ha sacado de allá. O sea, no tengo yo 4.000, 6.000 años, ¿no? Y estoy seguro de que las personas que nos escuchan tampoco. Entonces, una persona en su naturaleza
o de manera natural no puede expresar, es que a mí no me ha sacado el Eterno de Egipto. Eso se lo debe estar diciendo a las personas que estaban ahí escuchando, ¿verdad? O sea, eso es con ellos, eso no es con nosotros. O sea, nosotros es otro cuento, hoy aquí, pero a mí no me ha sacado de Egipto, de casa de servidumbre, yo no fui esclavo, es más, yo nunca he sido esclavo. Eso es un pensamiento natural. Quiero preguntarle a usted cómo se ve eso ahí en la escritura. Bueno, la primera es que tú no estuviste en Egipto, ¿cierto? Para que te hubieras sacado de Egipto. Sí. Y sí, puede ser el pensamiento normal y cotidiano de cada uno cuando nos acerquemos a esta primera palabra, a este primer mandamiento, ¿cierto? Pero hay dos connotaciones ahí, en esa palabra Egipto, y es que de pronto presencialmente no estuvimos, ¿cierto? Acordémonos que en el relato de la salida de Egipto del pueblo de Israel, Sí, no solamente Israel salió de Egipto, sí, sino que dice que salió una gran multitud sí. Dice de que salieron, gente de sí. todas las Dice naciones. el texto literalmente que salieron 600.000 hombres a pie y de las otras naciones mucha gente, Multitud, ¿cierto? Sí, Según los cálculos que han hecho nuestros sabios, son más de 2 millones de personas que sí, salieron de Egipto libertadas por nuestro Elohim, ¿cierto? Ahora, de pronto yo no soy israelita, correcto. ¿cierto? No Sí, soy, entonces, pues no calificaría ahí en ese contexto para decir que el Eterno me libertó de sí, Egipto, ¿cierto? Pero de pronto sí podemos clasificar en las personas de las otras naciones que también salieron, sí. ¿cierto? Como un Entonces, descendiente. como un descendiente de eso, el descendiente de Israel, hoy en día, pues físicamente, el Eterno no me sacó de ahí, Sí, ¿cierto? No. ¿Por qué? Porque yo nací en Argentina, en Colombia, en Brasil, en en la cualquier misma parte. tierra Sí, de Israel, en lo que sea, ¿cierto? Pero lo toma, nosotros lo asumimos como que nosotros estamos dentro de nuestros padres, ¿cierto? exactamente. Nuestros ascendientes que estuvieron ahí y que salieron. Y si yo estoy aquí como israelita, es porque un día el Eterno libertó a mi ascendiente, Sí, ¿cierto? Y de ahí vengo yo. Luego, si estoy aquí en Colombia, es porque él me libertó. sí. Más Porque o si no, estuviera en Egipto. Sí, es una explicación parecida a la que da la epístola a los hebreos acerca del diezmo de Melquisedec. Correcto. ¿Verdad? Dice que Leví diezmó en los lomos de Abraham a Melquisedec. Correcto. Eso es Sí. más o menos, ¿por qué? Porque dentro de Abraham estaba Leví. Es más o menos sí. Lo que usted me trata de explicar allí. Correctísimo. Claro, y entiendo perfectamente. ¿Cierto? Entonces, sea de uno o sea de otro. Bueno, esa es la parte de la liberación de Egipto, ¿cierto? Correcto. Pero resulta que de la esclavitud, todos pensamos que nunca hemos sido esclavos, Claro, ¿cierto? sí, Y en alguna manera, de la forma como uno entiende la esclavitud, pues no, sí, nunca estuvimos esclavos, pero hay otra forma de esclavitud, ¿cierto? Número uno, cuando uno tiene que vender su tiempo para poder subsistir. sí, Ese es un tipo de esclavitud. sí. ¿Por qué? Porque no tiene uno libertad de administrar su tiempo su propio tiempo. a su necesidad. Inclusive ni siquiera decir, mire, yo esta hora de 10 a 11 se la voy a cobrar a usted a 50.000 pesos. Sí, no, tengo que venderla a lo que me la pague. Correcto. Y si no acepto ese convenio, pues lo más lógico es que me saquen de la empresa donde trabajo. Pero hay otra esclavitud más tremenda, y es la esclavitud espiritual, ¿cierto? Nuestro soberano Yeshua. La del pecado. Y es la del pecado, ¿cierto? Hubo un episodio en los tiempos de Yeshua con los fariseos, los saduceos, cuando él les dice que ellos, los fariseos, le dicen, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, ¿cierto? Sí. Y él le dice, si ustedes fueran hijos de nuestro padre Abraham, las obras de Abraham harían. Correcto. ¿Cierto? Pero es que nosotros nunca hemos sido esclavos, le dicen los fariseos. Y le dice él, uno es esclavo de aquel a quien obedece, sea el pecado para muerte o sea la justicia para vida, ¿cierto?
Entonces, esa clase de esclavitud es la más delicada, la más terrible, que es ser un esclavo de sus concupiscencias, ser esclavo de su pecado. ¿Cierto? Bueno, eso me lleva a mí a preguntarle otra cosa. Bueno, espiritualmente estamos hablando de que hay un Dios, de que hay una deidad, de una suprema autoridad, ¿verdad? Desde la escritura también nos muestra de que existe la luz y existen las tinieblas. Está el reino de la luz, el reino de las tinieblas, el reino donde está nuestro amado Padre, el reino de luz, el reino donde está Hasatán, o el diablo, o el enemigo, que está en el reino de las tinieblas, en la oscuridad. Bueno, yo puedo decirle a usted una cosa. Y bueno, mire, yo no creo en Dios, no estoy interesado en Dios, vivo mi vida bien, o sea, yo tengo mi empresa, me va bien, no quiero hacerle mal a nadie, no le hago mal a nadie, soy una persona muy noble, no me interesa Dios, me está yendo bien sin Dios, ya puedo decirlo de esa manera. No me interesa servirle a Dios, por lo tanto tampoco no me puede usted decir que estoy o voy para el reino de las tinieblas porque tampoco me interesa servirle al reino de las tinieblas, no creo en el diablo, no creo en el enemigo, no creo en las cosas espirituales, no estoy interesado tampoco en averiguar, no creo en nada de esas cosas, yo ni le sirvo a uno ni le sirvo a otro. ¿Eso es posible? O sea, yo digo, más bien yo me sirvo a mí mismo, yo me quedo aquí quietecito, me interesa lo que yo piense y vivo como yo quiera, que yo como vivo, yo no le estoy haciendo mal a nadie. Entonces yo puedo tomar para mí esa posición y, y es realmente así. O sea, yo puedo tomarla y listo, a mí nadie me puede sacar de ahí. Pero lo que, no, lo que queremos averiguar no es eso, porque cada quien es libre de pensar y de actuar como quiera. En eso estamos claros. Pero es la realidad, porque es que hay algo que no se puede esconder y es la realidad. Por ejemplo, una persona dice, yo no creo en Dios, tiene todo el derecho de decir lo que cree y lo que piensa. ¿Por qué no crees en Dios? Y lo que vive, sí. No creo en Dios porque creo que no hay un Dios. Ahora, esa persona, por el simple hecho de no creer en Dios, ¿Dios va a dejar de existir? No. Entonces yo le quiero decir, le quiero preguntar honestamente, si yo no quiero vivir en el reino de la luz, no me interesa Dios, no creo en Dios, tampoco vivo en el reino de la tiniebla porque a mí tampoco me interesa el diablo ni nada de lo que tenga que ver, entonces no vivo en el reino de las tinieblas o no quiero vivir en el reino de las tinieblas, sino que yo quiero vivir en mi propio reino, en mis propios caminos, sin hacerle mal a nadie, sin tener que ir a una iglesia, sin tener que leer la Biblia, sin nada, o sea, libertad. Para mí eso puede ser un sinónimo de libertad. ¿Es eso posible? En la ignorancia humana, sí, ¿cierto? Porque cada uno vive convencido de su propio... Sí, de su propia fe. Pero en la realidad, como tú dices... Sí, que es lo que nos interesa. Sí. No porque es que la realidad de la existencia del Eterno es uno mismo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo negar algo si creo que no existe? Sí, claro, eso está... ¿Cierto? Entonces, pero la realidad es esa, la creación está, yo como parte de la creación estoy, ¿cierto? Es como si yo negara que mi papá me engendró, ¿cierto? O sea, yo puedo negarlo, pero eso hace que mi papá desaparezca, o deje de ser mi papá. Exacto. O deje de ser la persona que me engendró. Como hay personas que dicen, es que usted no es mi papá. Sí. Por eso, usted no es mi papá, deja de ser papá. No. No. Está ahí. Que no se quiere someter a su papá. Sí. O sea, es otra cosa. Pero eso va a traer unas consecuencias sobre su vida. Sí. ¿Cierto? Y más cuando es jovencito. Claro. Que no tiene la forma de autosostenerse, ¿cierto? Sí. Va a tener consecuencias. Y aún ya siendo adulto, que se puede autosostener, también trae consecuencias. Claro. ¿Cierto? Porque no puede uno vivir alejado de aquel que le dio la vida. Sí, señor. Y entonces trae consecuencias. Que no las quiera reconocer, está en su derecho, pero no debe ser una realidad que todas nuestras decisiones, las creamos o no, trae consecuencias. Claro. ¿Cierto? Entonces, la evidencia de la existencia del Eterno, pues uno no tiene que convencer a nadie. ¿Por qué? Porque están ahí. Están ahí. La creación dice el Eterno
En el Salmo 14 dice el necio en su corazón, No hay no Dios. hay Dios. No hay Dios. Y Eso por es- eso va a dejar de existir, ¿no? Voy a dejar de existir yo porque yo diga que no existo. No, ahí estoy, ¿cierto? Mi papá, que en paz descanse y de bendita memoria, ya falleció. ¿Eso quiere decir que yo no tuve papá? No. así ¿No es. lo puedo ver? ¿No tuve papá? ¿No tengo papá? No. No. El hecho de que yo no lo vea no quiere decir que yo no tuviera papá. Sí Claro, lo tengo y sí lo tenía, sí, ¿cierto? claro que sí. Entonces esa es una realidad que no podemos negar. O sea, se puede contemplar como una necedad. Sí, sí, porque nadie es totalmente independiente, ¿cierto? Ni Sí, yo no dependo de nadie. Sí, esa es una forma de ser uno mismo su Dios, sí, ¿cierto? Ahora, ese Dios fenece, claro que sí. ¿sí? Con la muerte, más el eterno es eterno. Sí, y hay una cosa que cuando uno se constituye a sí mismo su Dios, el Eterno juzga, Claro, porque el Eterno, así como juzgó las deidades de Egipto, sí, también juzga a aquellos que se levantan como Dios para sí claro, mismos. claro. Entonces, confías tú en tus propias fuerzas, hasta hoy vas a tener fuerzas. Entonces, vamos a ver qué vas a hacer. Correcto. Eso es una manera de cómo el Eterno a veces trata con el ser humano, Sí. como trató con Faraón Ujú. en su momento. Entonces, hablábamos de la libertad, Sí, ¿cierto? De la esclavitud sí, y de la libertad. Nosotros físicamente éramos esclavos de Faraón. sí, No teníamos forma de libertarnos a nosotros mismos. sí. O sea, no, sí, eso es una de las cosas porque muchas personas eh, espiritualizan a puntos de la Biblia, como por ejemplo, esa parte del mar que se abrió, hombre, mira, eso no fue así. Eso, ¿qué simbolizaba el mar? Simbolizaba los problemas. Dicen algunos, es lo que dicen, fueron los problemas. Cuando uno tiene problemas son como las aguas, así todas grandes. Entonces, cuando el mar se abre, ¿qué quiere decir? Que los problemas en algún momento dejan de existir, ¿ya? Y yo puedo encontrar soluciones, si digamos un ejemplo, y poder pasar y ser libre de todos esos problemas. Dicen algunos que espiritualizan o que miran de otra manera la parte del éxodo y, y uno dice, bueno, si fuese así los problemas, ¿en qué agua se ahogaron los egipcios? Ahí vienen, Correcto. Si fuera solo simbólico sí, exacto. y metafórico, Sí, entonces los egipcios se ahogaron en una metáfora, sí, exacto. en un símbolo. Exacto. Y no puede ser así. Eso es lo que vemos. Eh, con respecto a lo que usted, de lo que se termina diciendo la escritura, de ser uno siervo en Egipto, tampoco cabe ninguna posibilidad histórica. No hay ninguna evidencia histórica de que la libertad del pueblo de Israel en Egipto haya sido por causa de una revuelta. O sea, se levantó el pueblo en armas, hicieron una gran estrategia militar, derrotaron al pueblo egipcio en una guerra. No hay nada históricamente, ninguna evidencia que eso lo apoye. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Sí. ¿O conoce usted de pronto alguna? No, acordémonos que la Biblia, la Torá, aparte de ser la palabra del Eterno, ¿cierto? También es un libro histórico, Sí, ¿cierto? Comprobable, ¿cierto? Y hoy en día, aunque hay muchos arqueólogos, todo que han querido invalidar o desmentir o desconocer en la narrativa de la Torá, de los 5 primeros libros de Moisés, ya hay evidencias arqueológicas, por ejemplo, de restos de carretas, ¿cierto? De arcos, de flechas, de espadas en el mar donde fueron ahogados el ejército de Faraón, ¿cierto? Sí. Ya hay unas pruebas arqueológicas. Hay un documental también en Netflix que lo vimos que es muy bueno, que Sí. se llama Patrones de Evidencia. Correcto. Muy bueno, y es una Excelente, y sí. es una evidencias arqueológicas, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, sí es comprobable, Sí, ¿cierto? Dicen que no, que es que en el desierto no hay ninguna evidencia de que el pueblo de Israel haya morado 40 años en el desierto, ¿cierto?
Escuchaba un aporte que hace un arqueólogo en donde decía que normalmente las evidencias de la existencia de pueblos son sus asentamientos, ¿cierto? Sí, Pero resulta que el pueblo de Israel nunca se asentó como tal en el desierto en un solo lugar. sí, Nunca se construyó una casa, nunca se construyó nada permanente en ese entorno, porque la escritura dice que estuvimos vagando por ahí. vagando. Entonces, pues por esa razón no hay una evidencia arqueológica de un asentamiento, Sí, pero que eso no quiere decir que no haya sucedido. claro, correctamente. En eso estamos totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a la segunda parte del texto, eh, que dice, no tendrás dioses ajenos. Y vuelvo a preguntarle, quizás lo vimos muy por encimita en la porción anterior, bueno, en la porción que vimos semanal, pero que vamos a hacer una ampliación un poquito más en este momento. No tendrás dioses ajenos de delante de mí, dice también el complemento del mandamiento. ¿Existen dioses? ¿Otros dioses? Ya respondimos parte de esa pregunta. No existe Dios del fuego, Dios del agua, Dios de la lluvia. El Eterno dice, fuera de mí no hay nadie. ¿Ya? Pero en la parte de autoridades, ahí la cosa ya toma otro matiz. Porque sí existen otras autoridades. Sí existen otras autoridades. Entonces, quiero aprender, esas otras autoridades que sí existen, pero el Eterno dice, no tendrás. ¿Cómo lo podemos entender? El Eterno dice que Él es celoso, ¿cierto? Y Él está diciendo, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, Sí, ¿cierto? La persona, como tú dijiste, puede creer en lo que quiera, sí. ¿cierto? Y eso tiene sus consecuencias positivas o negativas, las va a tener, Y también puede ¿cierto? tener la autoridad que quiera. ¿Sí? Pero cuando yo reconozco, y es la connotación que tiene este mandamiento, y es que, número uno, Él es Elohim, Él es la suprema autoridad, porque Él es el creador del universo, ¿cierto? No hay otra autoridad superior a Él, Ujú. ¿cierto? Tú dijiste, hay otras potestades, ¿sí? Sí, Dice la Escritura que toda autoridad es delegada de parte del Eterno, correcto. Y las ¿cierto? que hay por él ya han sido establecidas. Exacto, por debajo de Él son autoridades delegadas de Él, ¿cierto? Tenemos el caso de Satán, Correcto. ¿cierto? De los demonios, Sí, ¿cierto? De toda esa potestad de las tinieblas que es una realidad. sí, Entonces Él dice que si yo me he comprometido con Él, porque esto las 10 palabras son las condiciones del convenio que el Eterno hace con el pueblo de Israel. sí. Entonces, Que no fueron obligatorias, es decir, no, en el sentido que nos presionó para que no. no, Él las está exponiendo y el pueblo tenía que decir sí o no. Ok. ¿Acepto o no acepto esas condiciones? Que en esa misma situación me puedo encontrar yo hoy en día. Claro. Cuando yo me veo abriendo la escritura en eso y estoy leyendo ahí, quien toma la decisión de acogerse soy yo. Uno, Sí, reconocerlo a Él. sí, pero hay unas condiciones. Hay unas condiciones, Sí. ¿cierto? Ahora, si yo decido, que fue lo que decidió nuestro pueblo, Sí, aceptar las condiciones que Él estaba poniendo, ¿cierto? Entonces Él dice, bueno, tú aceptaste mis condiciones, tú no puedes tener dioses ajenos delante de mí. correcto. Ahora, voy a poner una figura, Leo, para que podamos entender un poco mejor. En este episodio del monte de Sinai, en donde nos entrega el Eterno las condiciones del pacto, no solamente Él nos estaba entregando la constitución de su reino para cuando llegáramos a la tierra prometida, ¿cierto? Correcto. No solamente es eso es una parte, pero también se estaba llevando a cabo un desposorio, ¿cierto? Un desposorio, sí. Un desposorio. ¿Qué es un desposorio? Es un compromiso matrimonial previo al matrimonio, Okay. que tiene el mismo rigor como si yo estuviera casado, Sí. ¿cierto? Y es que de fidelidad. Correcto. Demanda eso. Demanda. Entonces si nos desposamos con él ahí en el monte de Sinai, pues es lógico que él nos diga, ustedes no pueden tener
otros esposos, otro pretendiente, otro que no sea yo. Correcto. O sea, tú como esposo de tu esposa, ¿estarías contento con que tu esposa pues estuviera un día con un amiguito y otro día con otro? No, No, claro que no. no, porque es un compromiso que es excluyente, ¿cierto? Ya no puede haber nadie más fuera de las dos personas comprometidas. Correcto. En ese contexto es que el Eterno dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No puede haber. ¿Y eso a qué equivale, Dios? Eso equivale a que nadie puede estar por encima de la autoridad de él. Correcto. ¿Cómo vives tú esa posibilidad de que tú tengas o te sometas a una autoridad poniéndola por encima de la autoridad del Eterno? Imagínese. Eso es. ¿Cómo Eso, podrías hacerlo? bueno, en un ejemplo natural, que es a lo que siempre tratamos de llevar todas estas cosas, cuando yo decido, o mejor dicho, cuando alguien me dice a mí que tengo que hacer un torcido, cuando tengo que hacer una triquiñuela, cuando tengo que disfrazar algo por ahí para poder beneficiarme a mí o beneficiar a terceros y perjudicar a una persona, sé yo que eso está mal, sé que está mal, pero prefiero obedecer más a mi patrón, prefiero obedecer más a mi compadre, prefiero obedecer más a mi amigo que obedecer al Eterno. En ese momento estoy poniendo a esa persona por encima de la autoridad, de la autoridad del Eterno. Ahora, puedo seguir diciéndole a usted o diciéndole a mis hermanos en la fe que yo creo en Dios, que yo amo a Dios, pero cuando en la práctica, cuando en la práctica estoy haciendo o practicando ese tipo de cosas, estoy dejando de ver mi falta de lealtad y mi falta de compromiso delante del Eterno. ¿Ya? Porque hay personas que andan haciendo el mal, o nosotros andábamos haciendo el mal, y decíamos que creíamos en el Eterno. Y que Él es nuestro Sí, Dios. y poníamos postales en Facebook diciendo hoy es un día de bendición, yo decreto y declaro que hay bendición para mi familia, aunque estuviera practicando el mal. Correcto. Sí, o sea, cuando yo decido obedecer a alguien por encima del Eterno, ya se convierte en un Dios para mí, Exactamente. en una autoridad que yo estoy reconociendo como superior al Eterno. Claro que Y eso sí. es lo que él dice, no puedes tener eso. Es más, dice en otra porción, en el nuevo pacto, en el pacto renovado, nuestro soberano Yeshua, Jesús, nos dice que si nosotros amamos más a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestra esposa, no somos dignos de él. Y es por eso. ¿Y qué es amar? Obedecer a esas personas y amarlas por encima del amor y de la sujeción que debemos tener a él. Si alguien le dice a usted o me dice a mí, ¿qué actitud debemos de tener frente? Mire, es que lo que pasa es que ya hay unos mandamientos. Dios sí lo dijo, Dios sí lo dijo. Pero ya hay unos mandamientos que ya no están válidos, que ya eso cambió. Lo que pasa es que eso eran los tiempos de antes. Allá cuando todo el mundo vestía como con unas batas y vestía de una manera. La dispensación de la ley. De la ley, sí, en los tiempos antiguos. Y le ponen a uno un ejemplo válido, sí. Mire, cuando digamos un ejemplo, hace tantos años no existían las alarmas, no existían las alarmas. Esas alarmas, ¿quién era? Era una persona que a las 5 de la mañana a usted le tocaba la puerta, tum, 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 la alarma, listo. Y ya usted se levantaba y decía, porque no existían las alarmas. Entonces, hombre, se hizo una reglamentación para esa persona. Mira, son 3 toques. Pero ya hoy en día hay alarmas, ya esas reglas ya no valen. Se puede pensar de lo mismo de la escritura. Cuando alguien le dice a uno, mire, ya hay unos mandamientos que sí, hay otros mandamientos que es que eso ya no, porque es que esto, lo otro. Esa persona está usurpando la autoridad del Eterno. Sí. Y sobre todo hay algo más grave. Dice en el libro de Proverbios que el que menosprecia el precepto perecerá por ello. Perecerá por ello. ¿Cierto?
Yo baso la respuesta contundente de que no es así, de que la ley del Eterno, la instrucción del Eterno, no ha dejado de ser, ni dejará de ser. Dice el Salmo 19 que la ley del Eterno es perfecta, ¿cierto? Que restaura el alma. ¿Cómo algo perfecto puede pasar? Sí. Dejar de ser. Entonces, ¿no? te decía que habría algo de imperfección ahí. Correcto. Sí. Es como si el Eterno hubiera dicho, ay, qué pena, me equivoqué. Sí. No, es perfecta, ¿cierto? Simplemente que no queremos someternos a ella, Claro. ¿cierto? Correcto. Y la evidencia más grande que hay de que nosotros podemos reconocer a otras autoridades como superiores al Eterno es la siguiente. Hay sistemas religiosos, ¿cierto? Que han establecido mandamientos, ¿cierto? Que quieren y obligan a las personas a cumplir, que no están en la escritura, ¿cierto? Sí. Pero los que están en la escritura dicen que no, que ya eso no. Ejemplo, el Shabbat, ¿cierto? No, eso ya no, eso ya pasó, ya no es el Shabbat, ya ahora es otro día, es el primer día de la semana, ¿cierto? Y a la persona que hace parte de ese sistema, lo convencen de que es así, de que ya no el día de Shabbat de reposo no es el que el Eterno estableció. Y aún mirándolo en la escritura, porque se supone que los sistemas religiosos tienen basado su doctrina en la escritura, aunque la escritura diga que es el séptimo día, dicen que no, que eso ya no, ¿cierto? Sí. Entonces, el creyente que hace parte de ese sistema, ¿a quién le está reconociendo la autoridad? Exactamente. Al establecimiento humano, ¿cierto? Correcto. Al establecimiento humano. Un creyente normal, corriente, que estudia la palabra del Eterno, cuando encuentra en la escritura algo que no coincide con lo que ha recibido de enseñanza, ¿cierto? ¿Cuál es la actitud normal que uno debe tener como creyente? Sí. ¿A quién debe reconocer la autoridad? Al Eterno, y uno debe al Eterno a través de su escritura. Claro, apegarse a lo que está escrito. Exacto. Y ahí es donde viene el conflicto. Y el libre albedrío. Correcto. ¿Cierto? El conflicto espiritual por un lado. Sí, y es que debe haber un conflicto. Claro. No es malo, es bueno porque lo hace a uno tener que decidir. Correcto. Y ahí es donde empieza el libre albedrío a jugar. Correcto. El libre del Eterno nos dice, yo pongo la bendición, la maldición, la vida y la muerte delante de ustedes. Siempre vamos a estar abocados a decidir a quién nos sometemos. Correcto. Quiero hacerle una pregunta ya para terminar. Ese mandamiento que leímos hoy, ¿es aplicable hoy en día? O sea, ¿se puede aplicar sin ningún tipo de restricción? Sí, porque él nunca deja de ser Dios. Sí. ¿Cierto? Él no deja de ser Dios y Él es Dios, lo reconozcamos o no lo reconozcamos. Sí. ¿Cierto? Okay. No importa dónde esté. No importa. O sea, ahora, si yo estoy en un país donde todo el mundo, voy a poner un ejemplo, sí. Yo estoy en un país donde todo el mundo pertenece a una religión X, sí. Diferente a lo que dice la escritura, pero hay una religión. Todo el mundo practica esa religión, todo el mundo. Yo no la practico porque yo voy aquí. O sea, para mí, ¿puedo vivir esa fe ahí? O sea, claro. No hay alguna restricción de que el mandamiento diga, mire, cuando otros crean diferente, usted hágase del lado de ellos. Sí, no es así porque primero que el Eterno no estableció ni ha establecido ningún sistema religioso. Correcto. Es lo que él estableció y va a establecer es su reino. Sí. ¿Cierto? Cuando la persona reconoce al Eterno como su Elohim, como su Dios, simplemente está reconociéndolo como su rey. Sí. ¿Cierto? Y para pertenecer a ese reino, no necesita uno ser parte de ningún sistema religioso. O parte del montón. O parte del montón, ¿cierto? Vale. Es más, hay una parte que dice nuestro soberano Yeshua en su oración en el capítulo 17 del libro de Yohanan de Juan,
orando por sus discípulos, Sí, dice, del mundo me los diste, ¿cierto? No he perdido ninguno. Están en el mundo, pero no son del mundo, ¿cierto? o sea que aunque estemos en un bonche donde otros practiquen otra religión y yo tome la decisión de seguir al Eterno, eso es mi decisión. Es mi Sí, decisión. es mi decisión y es perfectamente aplicable. Correcto. Ya, así sea de que todo tu mundo esté en contra mía, yo lo puedo hacer. Sí, así es. Ok. Ahora, para concluir, puede que no hayamos sido libertados de Egipto como en la parte natural, Sí, ¿cierto? Pero hay una liberación que el Eterno nos provee y es la libertad de la potestad de las tinieblas, ¿cierto? Eso a sí, través de su amado Hijo, Él nos liberta. ¿Por qué? Porque el ser humano, sin el Eterno, caído, como caímos en el Edén, está voluntariamente bajo la potestad de las tinieblas. así él no lo quiera Así reconocer. Él no lo quiere reconocer, ¿cierto? Sí, Y eso nos dice, por sus frutos los conoceréis, sí, ¿cierto? ¿Y qué se manifiesta en el hombre natural, sí, en lo espiritual? Muerte, pecado, sí. ¿cierto? Pero cuando nosotros recibimos y reconocemos esa liberación que provee el Eterno por medio de Yeshua, podemos reconocer que nos libertó. Y dice la Escritura en el libro de Romanos que para esto vino Yeshua, murió y resucitó, para ser Señor tanto de vivos como de muertos. Así es. ¿Cierto? Que es lo mismo cuando Él dice, el Eterno dice, yo soy el Eterno tu Elohim, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Yeshua va a decir, yo soy aquel que dio la vida por ti, te libertó para ser tu Señor. Claro. Y nos libertó, también dice la Escritura, en el libro de Romanos, de la ley del pecado y de la muerte. Correcto. Ya, para darnos vida y vida en abundancia. Bueno, mis amados, estamos muy contentos de haber compartido con ustedes este precioso rato. Muchas gracias, hermano Jorge, por Gloria al Eterno, acompañarnos. gracias a ti, Leo, por poder compartir contigo y con nuestra amable audiencia. Esperamos que sea de bendición, que haya traído algo más de claridad con respecto al entendimiento de este primer mandamiento que nos da y la primera palabra que nos da el Eterno en el libro de Éxodo, capítulo 20. Bueno, les invitamos a que sigan viendo nuestros videos en la segunda parte, que ya sería la segunda palabra, Sí. que vamos a hablar ya de un tema mucho más, se va como poniendo bueno esto, ¿no? Se va como poniendo chévere disfrutar este momento. Cada mandamiento tiene sus preguntas, imagínense, porque a veces nos enredamos o nos complicamos, ¿verdad? O no tenemos claridad. Hay mandamientos que parecen fáciles, parecen, uno dice, no, es fácil, no matarás. Mire que eso es un mandamiento, uno dice, no, eso es fácil, eso no tiene nada. Vamos a ver qué el Eterno nos tiene preparado para enseñarnos a ver si es tan fácil. Correcto. Eso es importante. Bueno, un abrazo para todos. Shalom. Que tengan muy buena noche. Laila Top.